Bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla David Vizcarra y el tema de hoy es citología normal y displasia cervical. El cáncer cervicouterino se define como aquella neoplasia maligna que afecta a las células que revisten el cuello uterino. La displasia cervical es la lesión precursora del cáncer de cuello uterino, en que se observan alteraciones de las células cervicales sin llegar a adoptar características de malignidad. De acuerdo a la OMS, es el cuarto cáncer más frecuente en la mujer. En 2018, representó el 7.5% de la mortalidad femenina por cáncer. De acuerdo a estudios de tamizaje de citología cervical, el diagnóstico de displasia cervical se ha detectado en 44.98% de las mujeres estudiadas, lo cual indica la importancia del estudio en esta lesión precancerosa. En México, el cáncer de cuello uterino constituye la segunda causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres mayores de 25 años de edad. El cuello uterino, que es la unión entre el útero y el fondo de la vagina, consta de dos partes: el ectocervix, que está recubierto por un epitelio escamoso estratificado, similar al epitelio vaginal, y el endocervix, cubierto por una única capa del epitelio cilíndrico, similar al epitelio intrauterino. La metaplasia escamosa del cuello uterino consiste normalmente en el reemplazo del epitelio cilíndrico vertido al exocervix por un epitelio escamoso. Este epitelio metaplásico puede evolucionar de dos modos. En la mayoría se convierte en epitelio metaplásico escamoso maduro y en la minoría evoluciona a epitelio atípico displásico. El cáncer cérvico-uterino invasor de las células escamosas viene precedido por una larga fase de enfermedades preinvasoras, denominadas neoplasias intraepiteliales cervicales, y conocidas por sus siglas NIC. Las NIC se clasifican en grados 1, 2 y 3, según la proporción del espesor epitelial que presentan las células maduras y diferenciadas. La mayoría de las anomalías cervicales tiene escasa probabilidad de progresar a NIC o a cáncer cervicouterino de alto grado. Las NIC de más bajo grado vuelven a la normalidad en plazos relativamente cortos, hasta 3 años, o no progresan a alto grado, por lo que es mucho más probable que sean las NIC de alto grado las que se conviertan en cáncer invasor. Por último, la lesión precursora originada en el epitelio cilíndrico se denomina adenocarcinoma in situ. El adenocarcinoma in situ puede asociarse a NIC entre 1 y 2 tercios de los casos. Etiológicamente, el virus de papiloma humano es una causa necesaria para desarrollar cáncer de cuello uterino, donde los tipos de BPH 16 y 18 son los responsables del 70% de los cánceres cervicales. Normalmente, esta infección se propaga mediante el contacto genital durante el sexo vaginal o anal con alguien infectado, pero no es exclusivo de esas zonas. La infección por BPH comienza en las células basales o parabasales del epitelio metaplásico, donde si persiste, el genoma vírico puede incorporarse al de una célula anfitriona. Así, la diferenciación normal y la evolución de epitelio escamoso metaplásico inmaduro a maduro puede interrumpirse como resultado de la expresión de oncoproteínas E6, E7 y de la pérdida del control de crecimiento normal. Los factores de riesgo para desarrollar la displasia cervical, externos y propios del huésped e involucrados en el proceso de carcinogénesis, incluyen a las mujeres seropositivas a VIH, fumar cigarrillos, el inicio de las relaciones sexuales a una temprana edad, múltiples compañeros sexuales, multiparidad, el uso prolongado de anticonceptivos orales, consumo de tabaco, nivel socioeconómico bajo, infección por clamidia u otras infecciones de transmisión sexual, la carencia de micronutrientes o un régimen alimentario con pocas frutas y verduras. La displasia cervical por lo general es difícil de diagnosticar, ya que no existen muchas señales visibles o síntomas fuera de cambios a las células en el cérvix. Por lo general, algunos tipos de BPH también pueden causar verrugas genitales en hombres y mujeres, siendo más fáciles de diagnosticar. Sin embargo, no existen síntomas específicos ni características clínicas que indiquen la presencia de displasia cervical. Cabe mencionar que muchas de estas lesiones pueden aparecer blancas tras aplicar ácido acético de al 3 al 5% y ser yodogenerativas después de aplicar Lugol. Por consenso del grupo desarrollador, se sugiere que en México el tamizaje se realice a toda mujer que en algún momento de su vida haya tenido relaciones sexuales. La detección deberá iniciar a partir de los 25 años y terminar, salvo situaciones especiales, a los 69 años de edad. A nivel mundial, se ha estudiado de manera extensa e individual la utilidad de varias estrategias de tamizaje para la detección de cáncer cervicouterino, como citología cervical convencional o envase líquida, pruebas biomoleculares de detección de BPH-AR, prueba conjunta de citología y BPH-AR, citología complementaria a prueba de BPH-AR positiva, inspección visual con ácido acético y la impresión colposcópica.
La displasia cervical puede detectarse por un examen microscópico de las células cervicales en un frotis teñido por la técnica de Papanicolau. Estas preparaciones citológicas evalúan los cambios de cada célula para el diagnóstico y la clasificación de la displasia. El examen histológico de los tejidos permite examinar características como la hipertrofia nuclear y los cambios de tamaño y forma, constantes de todas las células displásicas. La mayor intensidad tintorial es otra característica. El tamaño del núcleo respecto a la cantidad relativa de citoplasma es una de las bases más importantes para evaluar el grado de displasia. Las mayores relaciones se asocian con grados más avanzados. La displasia cervical se clasifica de acuerdo a la efección del epitelio y su espesor, existiendo diferentes nomenclaturas para designar el daño al epitelio. La displasia que se observa en una citología vaginal se denomina en principio como lesión escamosa intraepitelial. En el informe de una citología, estos cambios se describen como de bajo grado o de alto grado. Resulta esencial que los profesionales en el área de la citología y de ginecología conozcan e interpreten de manera adecuada el reporte de los hallazgos clínicamente significativos para las pacientes y en función a eso sigan los lineamientos del tratamiento establecidos. El sistema Bethesda para reporte de la citología ha tenido cambios hasta su última revisión en 2014, sobresaliendo su utilidad para establecer las guías internacionales acerca de cómo debe tratarse a los pacientes que acuden a control citológico. Las anomalías de las células epiteliales del sistema Bethesda 2014 se dividen en células escamosas. En estas encontramos células escamosas atípicas, de significado indeterminado o con lesión intraepitelial escamosa de alto grado. BPH, displasia leve, NIC1, displasia moderada a grave, CIS, NIC2 y NIC3. En las células glandulares tenemos el adenocarcinoma in situ, células glandulares atípicas que pueden ser no específicas de otra manera y que favorecen a la neoplasia. También encontramos adenocarcinoma. Está bien establecido que la prueba de BPH sola y en conjunto con citología presentan mayor sensibilidad que la citología cervical. Aún así, aunque puede sospecharse de una displasia cervical por examen citológico con la técnica de Papalicolau o mediante examen colposcópico, el diagnóstico final se establece por examen histopatológico de una biopsia cervical con sacabocados o una muestra de escisión. En esta se valora si la muestra tisular cervical presenta displasia cervical y en qué grado, en función de las características histológicas, el espesor epitelial y las figuras mitóticas de las células en división, que son poco frecuentes en el epitelio normal. Los grados de displasia se pueden definir como NIC1 o displasia leve, NIC2 o displasia moderada y NIC3 o displasia de grave a carcinoma in situ. Hasta hace poco, la presencia de NIC2 se consideraba como un estado biológico intermedio entre NIC1 y NIC3. Ahora se sabe que solo hay dos estados biológicos causados por el BPH: la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, que es una infección viral productiva, y la lesión escamosa intraepitelial de alto grado, que esta es la infección transformadora por BPH. Sabemos que al aparecer el epitelio displásico anormal y al no interrumpirse el proceso neoplásico, las lesiones tempranas de bajo grado pueden llegar a abarcar todo el espesor del epitelio, llegando a atravesar la membrana basal y convertirse en cáncer invasor y metástasis. Por fortuna, la aparición de neoplasia cervical es poco común, ya que como mencionamos al inicio, la mayoría de las anomalías cervicales causadas por infección de BPH tienen poca probabilidad de progresar a lesión intraepitelial escamosa de alto grado y cáncer cervicouterino de alto grado. Finalmente, la lesión precursora, cuya procedencia es desde el epitelio cilíndrico, se conoce como adenocarcinoma in situ. En este, el epitelio cilíndrico normal es reemplazado por epitelio anormal, que presenta pérdida de la polaridad, células y núcleos de mayor tamaño, hipercromasia nuclear, actividad mitótica, menor expresión de la mucina citoplasmática y estratificación celular o acumulación. Puede subdividirse según el tipo de células en endocervical, endometrioide, intestinal y mixto. La mayoría de los adenocarcinomas in situ se encuentran en la zona de transformación y se asocian a la displasia cervical de epitelio escamoso entre 1 y 2 tercios de los casos. Las modalidades de tratamiento para la enfermedad cervical dependerán de la edad del paciente, tipo de lesión, gestación, inmunidad y estado posmenopáusico. En todos los casos, el tratamiento se deberá individualizar, teniendo como opción los procedimientos ablativos y los procedimientos por escisión. La displasia de significado indeterminado puede desaparecer sin tratamiento, cuya indicación es el control y vigilancia con citologías cada 6 a 12 meses. Si los cambios no desaparecen o empeoran, es necesario el tratamiento, tal como en la displasia leve, donde a excepción de pacientes embarazadas, se sugiere la colposcopía. Se recomienda el tratamiento de la lesión escamosa intraepitelial de alto grado
con procedimiento decisional o ablativo, una vez que se hayan cubierto los criterios para realizar cada una de las técnicas. No existe evidencia acerca de la superioridad de una técnica sobre otra en cuanto a la eficacia y morbilidad. El tratamiento debe reservarse para mujeres con lesión escamosa intraepitelial de alto grado confirmado histológicamente o adenocarcinoma in situ, a excepción de las mujeres que requieren biopsia excisional diagnóstica. Los tratamientos más avanzados tanto para lesión escamosa intraepitelial de alto grado como adenocarcinoma in situ pueden incluir criocirugía, terapia con láser, escisión electroquirúrgica con ASA, cirugía para extirpar el tejido anormal e histerectomía. Después de que las mujeres reciban el tratamiento de lesiones precursoras de cáncer cervicouterino, el seguimiento debe consistir en pruebas de detección de BPH-AR a los 12 meses. Si los resultados a los 12 meses son positivos, se debe continuar el examen anual. Si son negativos, deberá regresar a la rutina del tamizaje, es decir, citología cada 3 años cuando hay 2 resultados negativos anuales consecutivos. Por último, el recibir la vacuna del BPH previene muchos tipos de cáncer cervical y su progresión desde la displasia cervical. Las vacunas contra el BPH ayudan a prevenir la enfermedad al reducir la infección por BPH y son más efectivas si se administran antes de la exposición al virus. Son seguras, bien toleradas y con alta eficacia para prevenir la infección, disminuir su persistencia y evitar el desarrollo de lesiones precursoras. Existe evidencia de adecuada calidad que analiza la efectividad de las 3 vacunas actualmente disponibles, las cuales tienen diferentes perfiles de protección: bivalente contra BPH 16 y 18, tetravalente contra 6, 11, 16 y 18 y novalente contra BPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Se recomienda administrar la vacuna bivalente o tetravalente contra el BPH en 2 dosis, con un intervalo de 0 y 6 meses, a todas las mujeres entre 9 y 13 años de edad, que no hayan iniciado vida sexual. Los intervalos entre una aplicación y otra podrían ser de 5 a 13 meses. Con esto terminamos el repaso a displasia cervicouterina. Les habló David Vizcarra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.